Nadim Argañarás, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, es el invitado del día de hoy porque, como conversábamos en la apertura, el tema de los impuestos es un tema central en el debate de cualquier plataforma. Qué antiguo soy, me delato con la edad, si es que la hay, cualquier plataforma política de cara a las elecciones del 2023. Estimado Nadim, lo saludamos. Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, un Le gusto. agradecemos mucho por su tiempo. Ya comenzamos con las preguntas y recibimos a nuestro querido amigo Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, el tema de los impuestos, ¿qué decirte? Básico, ¿no? Básico, sobre todo después de un año como el que estamos cerrando, en el cual, bueno, la inflación probablemente nos vaya quitando cada vez más de la porción del salario que necesitamos, el poder adquisitivo que va cayendo, y si a eso le sumás que los impuestos que tenés que tributar, bueno, termina siendo una complejidad que vamos a ver cómo se resuelve, si es que se resuelve, y también cómo esos impuestos que se piden a la población y a las empresas terminan contribuyendo a mejorar la situación económica, ¿no? Que es lo que en definitiva estamos esperando, que la Argentina mejore, sobre todo que tenga en 2023 mejor en materia económica, ¿no? Y a ver si podemos hablar de eso, estimado Nadim. En primer lugar, en un marco genérico, quería preguntarle cuál es el análisis, a propósito de la entidad que usted preside, de la situación impositiva en la Argentina. Digo porque se habla un montón, se tiran un montón de cifras, el peor, el mejor, el más exigente, el menos, bla, bla, bla. ¿Cuál es para usted la foto impositiva de la Argentina de hoy? Mire, hoy una síntesis es que la recaudación que está teniendo el gobierno nacional, la que están teniendo las provincias, en términos del Producto Bruto Interno, que es lo que se conoce como la presión tributaria efectiva, es decir, lo que concretamente se está pagando de impuestos en relación al tamaño de la economía, está prácticamente en el mismo nivel que estuvo en el año pasado, y en principio para el año que viene podría estar parecido. O sea que, a diferencia de otros años, lo que uno ve hoy que la realidad es una presión tributaria efectiva, llamémosle prácticamente constante. Por supuesto que hay muchas cuestiones. Recién ustedes nombraban una, ¿no es cierto? Acabamos de sacar un trabajo donde analizamos la carga tributaria sobre 4 asalariados, digamos, referentes. Uno que empezó el año ganando 200.000 pesos, otro 225, otro 250. Y bueno, que eso se fue actualizando, ¿no es cierto? Suponemos una actualización de salarios igual a la inflación. Y bueno, lo interesante, que ya se ha visto otra vez en Argentina, es que de alguna manera la política oficial prioriza, ¿no es cierto?, que no aumente la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando se empiezan a trazar los parámetros del impuesto, o sea, el valor mínimo, las escalas y demás, empieza a generarse una mayor cantidad de trabajadores que tributan el impuesto, y además los que tributan pagan más. Entonces, con esta última corrección que se acaba de hacer para que esté vigente este año, por ejemplo, uno ve que trabajadores de 220.000 pesos que empezaban a tributar el impuesto ahora sobre fin de año y que iban a terminar tributando en promedio el 1% del ingreso del año o el 6% del sueldo de diciembre junto con el medio aguinaldo, bueno, con esta suba que se ha hecho de 300 a 330.000 pesos dejan de pagarlo, o sea que volverían al estado inicial. Ahora, si uno toma un trabajador con un ingreso más alto, un trabajador que empezó el año tributando ganando 250.000 pesos brutos, ese trabajador empezó el año pagando el 2% de su sueldo de bolsillo, destinándolo a impuestos a las ganancias, ¿sí? O sea, después que le hacen las retenciones de los aportes personales, destinando eso al impuesto a las ganancias. Ese trabajador no se va a ver afectado por este cambio reciente, y por ende va a terminar pagando un 10% de su ingreso de bolsillo. O sea que en ese caso, si ese trabajador logró que con las subas nominales le mantengan la inflación o le emparden a la inflación, por esta distorsión del impuesto va a terminar perdiendo poder adquisitivo, y no es una cifra despreciable, ¿no es cierto? Entonces, y estas situaciones se dan permanentemente en Argentina por la inflación.
O sea, como todos los parámetros de los impuestos no se actualizan, digamos, instantáneamente con la inflación o mensualmente, se generan distorsiones que en algunos casos se corrigen y en otras no, como el de estos trabajadores que mencioné al último. Muy claro, Nadim. Walter. Sí, me pregunto en función de eso, Nadine, si crees que deberían avanzarse en ese sentido, en el actualizar las escalas y las deducciones en función al nivel inflacionario, sobre todo teniendo en cuenta que venimos en una etapa en la cual la inflación nos está arrojando cifras realmente preocupantes mes a mes, del 6-7%, y aquellos que de un mes para el otro tienen que empezar a tributar mucho más, les cuesta también mucho más poder cumplir con sus responsabilidades a lo largo del mes, ¿no? Sí, sí, en enero se van a actualizar todos los parámetros, eso está establecido por ley, se van a actualizar en función no recuerdo bien cómo se toma, pero digamos que va a haber una actualización por inflación de alguna forma. Lo que ocurre es que al tener una inflación tan alta en la mitad del año, digamos, en el transcurso del año, como esa actualización es una vez al año, se han generado estas distorsiones que el gobierno las ha ido corrigiendo de alguna manera con esta deducción especial. Pero sí, teniendo en cuenta esto, más para el año que viene, ¿no es cierto?, van a aumentar prácticamente todo lo que son impuestos fijos, como inmobiliario, automotor, por lo que estoy viendo en las provincias, en el orden del 40-50% con seguridad. Entonces, bueno, todo depende de cómo cada uno está parado ante la inflación, ¿no es cierto?, porque no es fácil ni siquiera mantener el salario real, o sea, en general se está perdiendo. Ustedes quizás vieron un trabajo que publiqué la semana pasada de salarios reales, ya independientemente, ¿no es cierto?, de la cuestión tributaria, y un trabajador privado formal en Argentina, o sea, una persona que está, digamos, registrada, ha perdido en los 9 primeros meses del año un 17% del poder adquisitivo que tenía en el año 2017. Tomar el año 2017 como base es simplemente porque fue un año donde los salarios reales tuvieron un pico, digamos, después de varios años, y de ahí empezó a caer, solamente obedece a eso. Y bueno, cuando uno dice, si una persona en 9 meses perdió 17% del poder adquisitivo, cuando uno acumula ese 17%, equivale a haber perdido 1,5 sueldos del 2017. O sea, 1,5 sueldos perdidos en 9 meses. El trabajador público ha perdido 1,9 sueldos. Y el trabajador informal, que al no tener, ¿no es cierto?, protección, poder de negociación, ha perdido en 9 meses de este año 3 sueldos del 2017. O sea, es muy significativa la pérdida de poder adquisitivo que se está teniendo, y cuando uno la mira a lo largo de los últimos años, cuando yo acumulo esa pérdida desde el año 17 hasta ahora, porque cuando uno pierde poder adquisitivo por mes, lo va perdiendo de manera acumulada, ¿no es cierto? Lo que no puede comprar un mes, tampoco lo compra el otro y va acumulando. Ahí obtengo que el trabajador privado formal lleva perdido 7,7 ingresos, sueldos. El trabajador público lleva perdido 9,6 sueldos y el trabajador informal lleva perdido 12 sueldos. O sea, el trabajador privado informal que estuvo en esta situación trabajó 57 meses, pero cobró el equivalente a 46 meses del 17. ¿Se entiende? Se cobró 47, cobró 57 sueldos, pero fueron equivalentes a 46 sueldos del 2017. El privado formal cobró 57, pero fue equivalente a 48 sueldos. O sea, es muy significativa la pérdida de poder adquisitivo que se ha generado porque, por un lado, hay sectores que seguramente no pueden, empleadores que no pagan, ¿no es cierto?, en línea con la inflación, pero hay otros sectores que, a mi criterio, dada la inflación y la confusión que genera la inflación, digamos, no es fácil ubicarse con la inflación, ¿no es cierto?, por la distorsión de precios que se generan. Creo que muchos sectores también aprovechan para, a pesar de poder pagar un mayor salario, no lo hacen y de alguna manera buscan seguir a la inflación, pero deberían estar pagando subas mayores a la inflación porque su productividad lo permite. Exacto, Nadim. Muy oportuno, dramático las cifras, pero son datos. Me quedaba con lo que habías dicho al final. Quiero decir, en un sistema justo de reparto de ganancias,
participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa no es ninguna limosna ni ningún desvelo de izquierda. Está escrito en la Constitución, en el artículo 14 bis, digamos, ¿no? Tanto que se habla de república y de respeto a las leyes. Nuestra Carta Magna tiene previsto que estos desajustes que vos bien decías, Nadim, se ordenen, y no por mera buena o mala voluntad del sector privado, sino por el mero imperio de la ley. Quería preguntarte cómo se para la Argentina y cómo ves vos tu opinión a propósito del trabajo que ustedes hicieron sobre asalariados registrados, el debate que también cruzó muy fuerte a la sociedad y a los medios que obviamente jugaron como suelen jugar, sobre el tributo al salario y esta consigna o este debate sobre si el salario es o no es ganancia y en tanto es o no sujeto de tributo. Bueno, en el mundo prima, ¿no es cierto?, en las estructuras tributarias el impuesto a las ganancias. Y prima el impuesto a las ganancias sobre personas humanas, ¿no es cierto? O sea, eso está ya de alguna manera institucionalizado y obviamente quien más gana, más capacidad de pago tiene, por ende más alícuota paga. Eso uno podría decir que es una regla de países desarrollados y de otros países, ¿no es cierto?, que han tenido un desarrollo interesante. En Argentina, a mi criterio, hay que tributar impuesto a las ganancias, las personas humanas tienen que tributarlo, pero con una clarísima progresividad. O sea, quien gana poco, quien gana muy poco, tiene que tributar prácticamente nada del impuesto. Claro que sí. Y en la medida que eso avance, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, llegar a las escalas del 35%, quien tenga un nivel de ingresos que refleje una capacidad de pago como para hacerlo. Lo que pasa es que estas distorsiones que va generando la inflación, porque no se van corrigiendo, digamos, o sea, la inflación deteriora todo y hay que ir detrás de la inflación, a veces se desea ir y a veces no se desea ir porque genera más recaudación, porque genera alguna cuestión de corto plazo. Entonces, eso es lo que genera, por ejemplo, que un trabajador que más gana, si le suben el mismo porcentaje el sueldo que a uno que menos gana, a lo mejor se ve menos perjudicado que el que menos gana. O sea, el que menos gana, como al subirle el sueldo de manera nominal, para el impuesto pasa a ser más rico, quizá eso ser más rico, pero en términos nominales, ¿no es cierto?, no reales, pasa a una escala superior y tributa una alícuota superior. Entonces, el impuesto ha perdido progresividad, porque claramente eso no está reflejando progresividad, sino que está reflejando que en algunos casos quien más gana pague menos impuestos que el que menos gana. O sea, no tiene razón de ser. Pero bueno, son todas las cosas que modestamente creo que en Argentina en algún momento hay que definir y sostener hacia adelante, que es lo que no termina pasando nunca, porque se hacen reformas y no se sostienen en el tiempo. Entonces, esto que pasó hoy con ganancias ya pasó muchas otras veces y va a seguir pasando. Va a seguir pasando en la medida que la inflación sea muy alta y en la medida que existan tiempos entre que se ajustan los parámetros de un impuesto y las subas que se va teniendo. Entonces, creo que todo es discutible. Para mí el ingreso tiene que tributar impuestos a las ganancias. También el tema de los jubilados es algo que se debate en Argentina. Bueno, si los jubilados tienen ingresos altísimos y aquellos que tienen ingresos altísimos, y bueno, tendrán que tributar impuestos a las ganancias porque tienen capacidad de pago para hacerlo. Son discusiones que hay que tener, hay que resolver y definir, porque ya muchos acá han intentado sostener que los trabajadores no tienen que pagar ganancias y estamos viendo que muchos lo terminan pagando, digamos. Sí, quería antes de pasarte a Walter, Nadim, que ahí está también el eje de la discusión, ¿no? Porque para hacer razonable el debate tenemos que ser todos iguales ante la ley y no pareciera que ocurre. Walter. Bueno, un dato, ¿no? Hablas de eso, de igualdad ante la ley, y uno piensa en los jueces que no tributan ganancias, ¿no? Que ese es otro de los puntos. Pero quiero detenerme en un detalle que señalaste al pasar, Nadim, que tiene que ver con
bueno, qué voluntad hay de modificar algunas circunstancias, como por ejemplo la alta inflación que tenemos, más allá de que se conocen cada tanto, bueno, como se ha hecho en esta semana, un nuevo plan de precios acordados para tratar de controlar un poco la canasta, a ver si baja un poco la inflación. También se señala que con estos niveles de inflación se mejora la recaudación, ¿no? Lo mencionabas hace un instante nada más. Y claro, porque a mayor inflación se tributa más, no solamente ganancias si es que tu salario aumenta con un ajuste paritario, sino también por el impuesto al consumo, ¿no? Que es lo que básicamente está motorizando la economía, ¿no? Bueno, lo que decía antes, la inflación genera ganadores y genera perdedores. Los perdedores es claro que son los trabajadores, los jubilados, que tienen ingresos fijos. Por ejemplo, a mi criterio, un ganador de la inflación de corto plazo es el sector público, porque el sector público recauda en línea con la inflación, IVA, ¿no es cierto?, todos los impuestos a las transacciones, las provincias recaudan ingresos brutos, y no pagan en el mismo mes esa inflación como un mayor gasto salarial, sino que lo van negociando y lo van posponiendo. Claro. ¿Qué ocurre? Si uno toma los últimos 4 años, porque digamos, el problema inflacionario existió siempre en Argentina, pero si uno toma los últimos 5 años, del 2018 hasta acá, estamos con una inflación del orden del 48% anual, 50% anual, lo cual es una cosa elevadísima, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno toma ese nivel de inflación y los fiscos al ejercitar esto que estoy diciendo, han ido generando ahorros. Entonces, fiscos provinciales sostienen su ahorro en base a la licuación de salarios que hicieron hace 3 años, 4, y la siguen sosteniendo. ¿Por qué? Porque una vez que licuaron salarios, y después, ¿qué es lo que espera el trabajador? Y espera que más o menos le suban el sueldo en línea con la inflación. Pero como ya se lo licuaron antes, si hacen eso, ya los fiscos se quedaron con ese excedente. Entonces muchas provincias hoy explican el superávit que tienen, a mi criterio obviamente, no, yo lo sostengo, ¿no es cierto?, en esa ganancia, en esa licuación, que luego queda en el tiempo, porque digo, no se vuelve a dar el aumento salarial que se ganó, por así decirlo. Entonces, hay muchas cuestiones que generan la inflación. Claramente la economía pierde, la mayoría de los trabajadores y las personas de ingresos fijos pierden, pero sincerar la inflación, una baja de inflación, implica sincerar muchas cosas que sería muy bueno que en algún momento se hagan de una vez por todas, ¿no? Y recién decían algo ustedes, acabamos de publicar un trabajo hace un rato analizando la resignación de recursos tributarios que tiene Argentina por exenciones. Ustedes nombraban el caso de los jueces, por exenciones, por promociones económicas, y este año el gobierno tuvo la particularidad de agregar un componente de otros costos fiscales originados en muchas cuestiones con el sector privado. Y lo que sorprende, el gobierno no lo había relativizado, nosotros lo relativizamos, y lo que sorprende es que eso, que es un costo de 5 puntos del producto por año, o sea, un costo importantísimo, relativizado a la recaudación, implica hablar del 20% de la recaudación. O sea que muchos mecanismos que hay en Argentina, de exenciones, de promociones, de otro tipo de incentivos fiscales, cuestan el equivalente al 20% de la recaudación. Creo que ahí también hay un debate muy, muy interesante que habría que dar. No se dio en el Congreso esta vez. Creo que el gobierno lo envió con ese sentido. Pero tenemos que discutir muchas cuestiones de esas, porque no son cuestiones menores, ¿no? Nadim, me quedé pensando, Walter, en esto que decías sobre el final, ¿no? Además, estamos hablando de una grandísima cantidad de fondos públicos de los que, vos bien lo decías, nadie quiere hablar. Se habla del fondo público, además en proporciones infinitamente menores de la persona que cobra una ayuda del Estado. Y se la discute y se la estigmatiza y se la denuncia como el causante de los grandes problemas de la Argentina. En proporciones escandalosamente mínimas respecto, Nadim, a este número, del cual, como vos también decías, se lleva al Congreso la discusión y misteriosamente o no,
esa discusión no se da nunca. Gracias. Sí, son subsidios. Son subsidios que también requieren discusión. Lo decís vos poniendo el nombre a lo que yo te quería decir. Totalmente. El mismo subsidio que pareciera escandaloso, perjudicial y maligno en manos de alguno, parece beneficioso o directamente ni se habla si ese dinero está en manos de otro. Ese es un gran problema que tenemos. Y esto corre por mi cuenta, es también un problema periodístico, pero no te quiero meter ahí, Nadim, porque si no nos quedaríamos mucho más tiempo esta mañana. Te agradecemos mucho por este contacto. Que tengan un buen día. Igualmente Gracias a para ustedes. vos. Por favor. Querido Walter, queda poco tiempo. Me sorprende la elocuencia de Nadim, la honestidad de su planteo y sobre todo, ya no me sorprende tanto cómo ponemos en la balanza algunas cosas y otras no. Bueno, es parte, ¿no?, de lo que somos los argentinos a la hora de dar determinados debates y a la hora de analizar las cosas de un lado o del otro de la grieta, si querés, ¿no? Depende cuando estamos en el oficialismo, cuando estamos en la oposición, cómo miramos determinadas cosas, pero los problemas siguen estando, se siguen enquistando y siguen siendo cada vez más difíciles de resolver. Y eso es lo que nos está pasando. Hay una canción muy linda de un autor uruguayo que se llama Gerardo Dorado, que dice: siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. Pues bien, no estaría mal empezar alguna vez. Acá lo hacemos, por cierto. Sí, señor. Por eso te quiero, aunque seas de Boca. Lo mismo digo, aunque seas de Ferro. Ya está. Y es lo que tenemos, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Será hasta el próximo martes.